Hola mi gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología. Si tienes un Apple Watch o estás pensando en comprarte un Apple Watch, no te puedes perder este video. Te vengo a mostrar los mejores keys de modificación y los mejores keys para el cuidado de tu Apple Watch. Puede que te quede como este, es un case muy bonito a un precio súper económico, al mejor estilo de los Richard Mille, los mejores relojes del mercado. Vamos con el video. Bueno, tenemos varios tipos de correa. Tenemos este que viene en esta cajita presentado, que lo vamos a dejar para último, ya que es uno de los más interesantes. Pero tenemos varios tipos de correas para mostrar. Tenemos este cristal de protección, un Crystal Glass, que se adhiere a nuestro Apple Watch por mediación de un líquido UV. Ese líquido que se endurece con un rayos UV. Dentro del estuche nos vamos a encontrar con que el vendedor nos manda lo que sería obviamente el Crystal Glass y el líquido UV, y nos manda también lo que sería la lámpara UV. No es de tan buena calidad, pero nos hace la función. Este sería el cristal que yo lo utilizo para todos nuestros clays. Es un cristal bien resistente y le adhiere un poco más de resistencia a todos los keys de protección. Este es el líquido, viene más que suficiente. Viene la lamparita, como le dije anteriormente, que se conecta por un cable USB tipo C. Cualquier cable que tengamos por casa lo podemos utilizar para conectarla. Y aquí viene lo que es presentado nuestro Apple Watch. Para el que no lo haya comprado aún, Apple nos los manda en esta caja bien bonita, bien presentado. Dentro de la caja nos va a venir obviamente nuestro Apple Watch y las correas. Las correas que nos manda Apple es una correa para buceo, que es la correa más larga, la correa corta para uso diario y la correa que trae lo que son los pins para poder darle la medida de acorde a su mano. Esta es la correa de buceo, la larga, como les dije anteriormente, y esta es la corta de uso diario. Y esta es la correa la que tiene el pin, que es la única correa que nos manda en ese sentido. Vienen varios colores, depende del Apple Watch que usted haya comprado. En mi caso es un azul espacial, tipo negro, tipo azul espacial, un azul oscuro. El Apple Watch viene presentado en esta cajita de cartón que lo protege. La sacamos y este sería nuestro Apple Watch. Ahora bien, para lo que es poner las correas es muy sencillo. Simplemente deslizamos al costado del Apple Watch y encaja perfectamente la correa. Esta es la correa que viene de original con nuestro Apple Watch. Les vengo a mostrar también muchas otras correas que pueden conseguir, ya que Apple, las correas que vende son bien caras. A la hora de aplicar, simplemente dejamos el líquido caer, ponemos el cristal encima hasta que se esparza y le aplicamos los rayos UV para que endurezca el líquido y queda el Crystal Glass adherido a la pantalla de nuestro Apple Watch. Es muy sencillo. Otro kit de modificación o kit de protección es este, que específicamente lo va a transformar en un Apple Watch Ultra, ya que le cambias totalmente el físico. Viene ya integrado con un Crystal Glass. Es muy fácil de instalar. Si lo quieres retirar, es muy fácil de retirar también. Simplemente vamos a colocar nuestro Apple Watch dentro de la cajita. Ahí está, este es el cristal. No es tan cristal, viene siendo más bien un plástico, pero hace su función. Lo colocamos de esta forma, lo hacemos encajar. Puede que le cueste un poco a la hora de encajar, pero encaja perfectamente. Obvio, este plástico de protección es un plástico, no es de metal. El material con el que viene conformado es un plástico, pero por su precio hace su función, que es proteger el Apple Watch. El precio va rondando sobre los $2, depende del vendedor, lo puedes encontrar también en 4. Esta es la corona, también va a proteger la corona contra arañazos. También nos los manda el vendedor. Se adhiere por una gomita que tiene. Se adhiere a la corona
y no se va a caer para nada luego que ya la tengas colocada. El táctil funciona súper bien, la corona funciona súper bien, la botonera también funciona muy bien, no va a interferir en el uso diario. Como ven, la corona funciona perfectamente. Es una muy buena opción si lo que necesitas es proteger el Apple Watch. Aquí puedes colocar las correas, la facilidad que tiene este tipo de protección, que te da acceso a las correas, poder ponerlas y retirarlas sin tener que estar quitando el case. Tenemos también otro tipo de protección un poco más sencilla, que simplemente lo que va a hacer es proteger a nuestro Apple Watch sin tener que sacrificar tanto lo que sería la arquitectura de nuestro Apple Watch. Aquellos que les gusta ya cómo se ve el Apple Watch y no quieren sacrificar cómo se ve, esto es como un aluminio y simplemente lo vamos a colocar apretando y se va a adherir a nuestro Apple Watch y lo vamos a cubrir no tanto la pantalla, sí los bordes de nuestro Apple Watch contra rayaduras y golpes. Es una muy buena opción para quien no quiere sacrificar lo que sería la estética del Apple Watch. Este también es otro tipo de case como el que le mostré anteriormente, es también de material plástico, lo que no modifica, no le cambia la estética, mantiene la estética. Es un poco grotesco, sí, no es como el anterior que le mostré, que no transforma tanto. Este sí va a transformarlo un poco, pero no lo transforma llevándolo hacia el Ultra, sí mantiene la estética del Apple Watch serie 8 o serie 9. Este lo vamos a colocar igual de la misma forma, duro, lo apretamos y entra. A ver si hay que hacerlo. Y así queda nuestro case. También podemos ponerle la tapita de abajo para que proteja lo que es la parte de abajo de nuestro Apple Watch. Esto no va a impedir que nuestro Apple Watch se cargue, ya que el fabricante le deja el espacio para poderlo cargar. Igualmente con este caso podemos ponerle las correas sin ningún tipo de problema. Es un case que cumple bastante bien su función. Vamos con uno de los más interesantes y no el último. Este es uno de mis preferidos, el que uso casi a uso diario, que es el que le mostré al principio del video. Es de un material de aluminio, pero de muy buena calidad, la verdad. A mí me resultó muy bueno este case. Viene en esta cajita, viene con las almohadillas para quitar el polvo, los pañitos húmedos, viene con todo tipo de kit para poderlo instalar. Estas serían las pegatinas para quitar el polvo a la hora de instalarlo. También yo le pongo este tipo de cristal para protegerlo dentro del case. Viene con esta uñita para lo que es abrirlo. Van a ver que es muy fácil abrirlo y instalarlo. Ponemos nuestro Apple Watch dentro de la gomita protectora, ya que el case es de aluminio para evitar rayones. Esta gomita es muy buena ya que lo protege. Y aquí tenemos el kit para agrandar o achicar la manilla de acorde a nuestro brazo. Es un case de muy buena calidad, o sea, llamado kit de modificación, ya que va a modificar nuestro Apple Watch completamente y le va a dar otro look. Vamos a poner esta cajita por aquí y vamos a mostrarle cómo es que se transforma nuestro Apple Watch. Esta es la manilla, tiene una seguridad muy buena. A mí me gusta muchísimo este tipo de manilla. Lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa trasera, que se retira simplemente con un clic, y lo vamos a introducir nuestro Apple Watch dentro del case. Obviamente primero debemos retirar y limpiar la superficie de la pantalla. Yo en mi caso no lo voy a hacer ahora porque solamente les estoy mostrando cómo es que se instala. La colocamos
y le ponemos la tapa trasera, que simplemente con un clic ella va a sellar nuestro Apple Watch. Es muy fácil de instalar, como ven, simplemente lo enganchamos. Debemos buscarle la vuelta para que enganche perfectamente. Y queda nuestro Apple Watch transformado. El táctil, como en los anteriores casos, es muy bueno. La corona funciona perfectamente. El botón de acción también funciona perfectamente. El táctil en todos sus aspectos sigue funcionando perfectamente y es un estilazo verlo de esta modificación. Y vamos también a mostrarle el próximo case de modificación, que también es uno de mis favoritos y es más para aquellos que les gusta transformarlos bien grotescos, bien ostentosos. Es este case de modificación al estilo Richard Mille que les vengo a mostrar en esta ocasión también. Vamos a desarmarlo para que podamos mostrarle el próximo case. Viene presentado en esta cajita, una cajita muy bonita, muy bien presentado. No viene de esta forma, ya está un poco regado dentro de la caja, obviamente porque ya yo lo estuve utilizando. Pero este es nuestro case al estilo Richard Mille. Si buscan este tipo de reloj, los Richard Mille son los relojes que usan los deportistas y los millonarios. Va a transformar nuestro Apple Watch por completo, eso se los aseguro. Esta es la instalación. Le vamos a volver a poner cámara rápida para que sea mucho más rápido. Obviamente la instalación viene con sus gomitas, viene con su Crystal Glass para su protección, viene con la herramienta. Sacamos los tornillos, son 4 tornillitos para lo que es la tapa trasera. Colocamos el Apple Watch dentro de la gomita protectora y ponemos el cristal. Yo uso este Crystal Glass ya que es como curvo, que es como recto, y el táctil funciona muchísimo mejor en este caso. Y ponemos la tapa trasera, colocamos los 4 tornillos y queda listo nuestro case. Es muy fácil de colocar. A este sí no le vamos a poder cambiar las manillas, a no ser que compren este tipo de manillas dentro de AliExpress de otros colores. Y el táctil funciona perfectamente, la corona también funciona muy bien. El precio de este case de modificación ronda los 10-15 dólares, 20 dólares los más caros. Este es de aluminio, lo puedes encontrar también en titanio. Es una opción también muy buena para que le guste transformar su reloj completamente y darle un look bastante ostentoso. Es muy bueno, la verdad. Vamos a desarmarlos y vamos con las correas, que tenemos varios tipos de correas para mostrarles, desde correas femeninas hasta correas masculinas. Son unas correas muy bonitas a un precio súper económico. Las puedes encontrar entre 2, 3 dólares, 5 las más de mejor calidad, por así decirlo, pero comparados con los precios que nos los vende Apple, que son de 20, 30, 50 dólares las correas originales de Apple, es una opción bastante buena. Vamos a mostrarle bastante rápido muchas de las correas. Esta correa es de un material de tela pero muy bueno. Tiene como un velcro para adherirse. Y esta también es muy bonita. Esta es como de un material de coral para las mujeres. Un material bien bonito. Tenemos esta aquí también que es como un aluminio. Bien bonito también, bien brilloso. Y esta es como la del estilo del Apple Watch Ultra que le mostré anteriormente, el case de modificación.
Bueno mi gente, espero que este video les haya resultado interesante y les haya gustado este tipo de video donde les demuestro cómo proteger su Apple Watch. Si les gustó este tipo de video no olviden dejarlo en los comentarios y si les interesa algo de lo que les mostré en el video les voy a dejar los enlaces en la descripción. Si tienen algún comentario me los dejan que yo estaré dispuesto a responder. Nos vemos en un próximo video, chao.